como era una persona pudiente, o sea, de dinero, ¿sí? Él mandó a hacer a uno de los hermanos Bernoulli, ¿no? Y ellos, una familia de matemáticos, crearon este teorema, lo demostraron, ¿no? Y le dieron al marqués, pues, ¿no? De Hospital. Y él lo publicó, ¿no? Como tenía dinero, entonces podía publicarlo, ¿no? Y bueno, la historia al final le ha dado pues su nombre, ¿no? A quien lo publicó. Eh, es interesante esta regla, ¿por qué razón? Porque muchos límites que por técnicas algebraicas, trigonométricas, exponenciales o técnicas logarítmicas, se pueden hacer bastante complicados, pero con esta regla, valiéndose de la derivada y de ciertas hipótesis, entonces se puede hacer más viable, más sencillo. Pero también tiene una contraparte. No todos los problemas de límite se hacen viable con la regla de Hospital. Hay algunas ocasiones que más bien se complican y hay otras ocasiones que te puede dar una falsa conclusión. Y eso es lo que debemos tener cuidado. La mayoría piensa que esta regla, pues como se dice, es lo máximo, ¿no? Pero si hablamos honestamente, debemos tener cuidado al momento de usarlo. Para los problemas elementales es un arma poderosa, pero siempre hay problemas que por ahí tratan de romper el esquema. ¿Ya? Y es ahí donde debemos tener bastante cuidado. Muy bien, veamos entonces qué nos dice esta regla, ¿no? Esta regla que nos dice. A ver, nos dice, vamos a ver acá. Si f y g, ¿no? Acá nos está diciendo, ¿no? Si f y g son funciones derivables en un entorno que contiene al punto x sub 0. O sea, en otras palabras, ¿no? Estas funciones, su derivada tiene que existir, porque acá dice que son derivables. ¿Cierto? Entonces, no puede haber, si yo quiero graficar la función f, por ejemplo, ¿no? Yo quiero graficarlo, estoy trabajando en un entorno o una vecindad cerca a x sub 0, entonces una vecindad, digamos, de aquí hasta acá. Entonces, justo aquí la gráfica pues tiene que ser suave, ¿no? ¿No? Así de esta forma, ¿no? Suave, suave, esta parte de acá. No puede ocurrir que justo en el x sub 0, por ejemplo, haya una punta. No puede ser eso, ¿correcto? Entonces, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Que las funciones tienen que ser derivables. No puede ocurrir tampoco que justo en el x sub 0 se parta, por ejemplo. No se parte. Ya, eso hay que tener presente. Lo mismo para g, porque acá hay dos funciones, ¿no? Entonces, g también, si yo hago su gráfica, no debe tener alrededor de x sub 0, no se debe presentar pues puntas, no se debe presentar discontinuidad. ¿Se dan cuenta? ¿No? Eso es lo que nos está diciendo. Ya, muy bien. Una vez que garantizamos eso, observamos que f y g vienen a ser, en el caso de f, pues, el numerador, ¿no? Por decirlo así, y g viene a ser el denominador, ¿correcto? ¿Y qué nos está diciendo? Que vamos a tener un límite de una función aparentemente racional, ¿no? Tipo fracción, ¿ya? Pero este límite, nosotros hemos visto las formas, ¿sí? Solamente son adaptables a estas dos formas. Si nosotros podemos llevar estos límites a estas dos formas, 0 sobre 0 o tal vez a la forma infinito sobre infinito, entonces podemos aplicar lo que se conoce como la regla de Hopf. ¿Sí? Y esta regla, ¿qué nos dice? Hay que tener cuidado al momento de aplicarlo, ¿no? No nos está diciendo que vamos a utilizar la propiedad del cociente, no nos está diciendo eso, porque en realidad lo que se hace es derivar su numerador y su denominador, ¿cierto? Y al hacer esa derivada, lo que nosotros debemos obtener es el cálculo del límite de algo más sencillo, porque no tendría sentido a veces calcular pues un límite de algo más complejo. Entonces tenemos que buscar la parte más sencilla, ¿ya? La parte más sencilla. Muy bien, entonces nos dice que el límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a x sub 0 vendría a ser igual, casi parecido, solo que ahora en vez de f de x es la derivada, ¿no? De f de x sobre la derivada de g de x. Muy bien, bastante elemental. No es complicado utilizar esta regla. Ya, perfecto. Entonces,
Hay que poner algunas observaciones que sí considero pertinentes para que ustedes puedan llevar con éxito, ¿no?, la utilización de esta regla. Entonces aquí he puesto algunas observaciones. Ahí está, observaciones. Una primera observación es que por más que pongamos cuando x tiende a x sub 0, en realidad también aquí puede ser cuando x tiende al infinito, ¿no? Porque acá está, o sea, también podemos utilizarlo para el cálculo de límites cuando x tiende al infinito. Ahí está. Lo importante es que al decir que tiende al infinito, este límite tiene que ser de una de las formas 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Está bien? Otro detalle importante también es que la regla de Hospital se aplica en límites laterales, o sea, no es necesario que aparezca solamente el x sub 0. Tal vez en algunas ocasiones solamente tiene sentido calcular por la derecha y no hay ningún problema. Mientras sea de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, entonces yo puedo aplicar la regla de Hopf. Lo mismo sería si queremos hallar un x cuando x tiende a 0 por la izquierda, tal vez solamente tiene sentido hablar del 0 por la izquierda, ¿no? Entonces, la única condición para poder aplicar la regla de Hospital vendría a ser pues que eso también sea de la forma 0 sobre 0. ¿Ya? Eso es una primera observación, ¿correcto? Una primera observación. Muy bien, veamos. Continuemos. Otra observación que nosotros debemos tener presente, a ver aquí, vamos a ponerlo así. En algunos casos es necesario seguir derivando el numerador y denominador. Ah, mira, qué interesante, ¿no? Esto de acá es muy interesante. Dice, no en todos los casos, en algunos casos es necesario. Entonces aquí estamos viendo que al decirnos que es necesario, puede ocurrir que en algunos problemas se dé, no en todos. Tal vez en algunos basta con una primera derivada y es suficiente, pero en otros hay que seguir derivando. Y recuerda que aquí la derivación es a la par, o sea, derivo arriba, que es el numerador, y al mismo tiempo también debo derivar el denominador. Es a la par, ¿no? Por eso acá dice, es necesario seguir derivando el numerador y denominador, ¿correcto? Pero ¿esto cuándo lo haré? Bueno, eso lo haría siempre y cuando estoy aplicando la regla de Hospital, ya derivé y me doy cuenta que cuando x tiende a x sub 0, después de haber derivado arriba y abajo, todavía me sigue saliendo, por ejemplo, 0 sobre 0. ¿Qué significa eso? Que no he podido todavía eliminar la indeterminación, pues, ¿no? Entonces tendría que nuevamente derivar. ¿Eso qué significa? Que ya no sería la primera derivada, sino que al derivar nuevamente la primera, estaría utilizando la segunda. O sea, es decir, va a haber ocasiones en que tal vez esto sigue siendo de la forma 0 sobre 0, sigue siendo de la forma 0 sobre 0, esto sigue siendo de la forma 0 sobre 0. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Tendría que seguir derivando, ¿no? Límite cuando x tiende a x sub 0. Entonces aquí tendría que nuevamente volver a derivar la primera derivada, ¿no? En otras palabras, aquí estaría en la segunda, ¿correcto? Y aquí también, ¿no? Porque siempre es a la par. Derivo arriba, derivo abajo. Y aquí también estaría con la segunda derivada. Ya está. Si aquí ya me sale un número real o me sale el infinito, ¿no? Como respuesta, entonces quiere decir que hasta ahí ya terminé el cálculo del límite. Pero si me sigue saliendo 0 sobre 0, entonces yo tengo que seguir derivando nuevamente. Sería la tercera derivada y abajo también la tercera derivada. Ya, eso es lo que me dice la otra observación. En algunos casos es necesario seguir derivando el numerador y denominador hasta que se puede evaluar el límite. Hasta que se puede evaluar el. Ya, muy bien. Otra observación. Veamos. A ver. En ocasiones, ¿no? En ocasiones, o sea, no siempre, ¿no? En algunas ocasiones se da. En ocasiones, después de utilizar esta regla, se puede aplicar límites notables. Mira, qué interesante esta observación.
O sea, no quiere decir que porque yo estoy trabajando con la regla de Hospital, voy a dejar de lado mis límites notables. Tal vez, después de aplicar esta regla, el límite que resulta es un límite notable. Entonces, ¿qué hago? Directamente ya lo aplico, pues no, porque ya conozco algunos límites notables. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. O sea, no hay que ser tan estrictos en decir, por más que el problema me diga aplicando la regla de Hospital, entonces está bien, yo lo voy a aplicar por primera vez. Y después de aplicarlo, tal vez resulta un límite que yo conozco, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que me dan que calcule este límite, ¿no? Me dicen calcular este límite, ya, perfecto. Voy a calcular este límite. Entonces yo aplico la regla de Hospital y vamos a suponer que después de aplicar esta regla me ha salido esto de acá. Me ha salido, por ejemplo, límite, ¿no? Cuando x tiende a 0. Y acá me sale pues 1 menos coseno de x sobre x cuadrado. Ya está. Yo sé que esto es de la forma 0 sobre 0. Yo sé también que por la observación anterior puedo seguir derivando. Pero si yo sé que él es un límite notable, ya no necesito seguir derivando. Ya automáticamente pondría que esto es un medio, porque ya conozco que es un límite notable. Ya, entonces a eso se refiere esta tercera observación. Después de aplicar la regla de Hospital, si obtenemos como resultado algún límite notable, entonces de frente, no tenemos que perder tiempo. Ya, muy bien, excelente, perfecto. Ya, y otra observación que podríamos poner acá, ¿sí? Otra observación, vamos a ponerlo aquí, la otra observación, a ver, ¿qué he puesto aquí? Se pueden aplicar artificios, ¿no? Se pueden aplicar artificios o cambios de variable para obtener alguna de las formas indeterminadas que exige esta regla. O sea, ¿qué nos está diciendo eso? Lo que nos está diciendo es que tal vez el límite que yo quiero calcular no es de la forma 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo aplicar artificios, ¿sí? Algunos artificios algebraicos, por ejemplo, o tal vez veo conveniente hacer cambio de variable, ¿cierto? Un cambio de variable, de tal manera que al final, sea con los artificios o con los cambios de variable que yo puedo hacer, mi objetivo sería que se presente de esta forma, ¿no? 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿cierto? Y de esa manera ya teniendo una de estas formas ya puedo aplicar la regla, porque fíjate bien que la regla solamente es para estas dos formas nomás. Sí, muy bien, excelente, ¿no? Excelente. Creo que ahora sí ya podemos ir a los ejercicios, ¿no? Los ejercicios. Recuerda bien que en la PPT mayormente pues los ejercicios son más instructivos, ¿no? Como para poder empezar a entender desde un nivel al menos básico cómo va evolucionando, digamos, la regla de Hospital al momento de ir resolviendo problemas sencillos y subiendo un poco el nivel, ¿no? Y ya después vemos los ejercicios, pues, de las prácticas pasadas. Bueno, normalmente también ustedes lo pueden ver, ¿no? Porque eso está en el aula virtual. Ya, pero yo también resuelvo algunos de ellos. Eso sí, pues, ¿no? A mi propia manera de ver el problema, porque cada colega tiene su forma en que lo resuelve. Lo importante es que al final llegamos, pues, al mismo resultado. Muy bien, entonces continuamos. Ahora sí, todo lo que ya se les ha explicado en este momento, vamos a ver en los ejercicios. Veamos. Calcular los siguientes límites indeterminados. Perfecto. Entonces, tenemos un problema número uno, que es este límite, ¿sí? Una función racional, ¿no? Porque en este caso tenemos un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Perfecto. ¿Qué es lo primero que siempre tú tienes que ver? ¿Qué forma tiene? ¿Cierto? ¿Qué forma tiene? Si es una forma indeterminada, entonces habría que ver si es alguna de las 7 formas. Pero si es una forma determinada, entonces en este caso, pues automáticamente el límite se obtendría directamente, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el punto de acumulación estaría en el dominio, ¿no? Estaría en el dominio. Muy bien,
Como la regla de Hospital es para formas indeterminadas, entonces aquí nosotros hacemos, obviamente que x tienda a 2, eso sería 2 al cubo 8 menos 8, entonces el numerador tiende a 0, ¿verdad? Y si tenemos cuando x tiende a 2 y reemplazamos en el denominador, también observamos que x tiende a 0. Ya. Entonces ya tengo esta forma 0 sobre 0. Excelente. No tengo que hacer ningún artificio, ¿no? Ningún cambio de variable, porque la forma ya es como exige el teorema, 0 sobre 0. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Si fuera un problema netamente algebraico, tendríamos que aplicar nuestras técnicas de factorización o si no el método de Paolo Ruffini, ¿correcto? Pero como estamos aplicando esta regla de Hospital, fácil, bueno, vamos a tener que derivar nada más. Vamos a tener que derivar. Entonces acá lo ponemos. A ver, resolución. Listo. Entonces, derivamos el numerador. Mira, lo estoy poniendo ahí de color azulito. Y derivamos el denominador. A estas alturas, derivar un polinomio, pues, es bastante sencillo ya, ¿no? Entonces, vamos a derivarlo. Muy bien. Bueno, arriba nos va a quedar 3x cuadrado nada más, ¿cierto? Ahí está. Sobre, y abajo nos quedaría pues 4x al cubo más 2, ¿no? Más 2. Ya está, 4x al cubo más 2. Perfecto. Una vez que ya he aplicado la regla, ahora voy a ver a dónde tiende, pues, ¿no? Este límite, sabiendo que x tiende a 2, ¿no? Que x tiende a 2. Entonces, perfecto. Muy bien. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, si x tiende a 2, acá sería 2 al cuadrado 4 por 3, 12. Ya, excelente, ¿no? Entonces eso tiende a 12, ¿no? Y aquí 2 al cubo 8, 32, más 2, 34. Perfecto. Entonces aquí lo pondríamos de esta forma. Bueno, ahí está, 12 sobre 34. Si hay algo que simplificar, se simplifica. Si no, se deja tal y como está. Quiere decir entonces que nosotros hemos obtenido, aplicando esta regla, que el límite es 6 sobre 17, ¿no? 6 sobre 17. Entonces ya está. Se podría decir que este ejemplo es bastante directo, ¿no? Aplicamos la regla y automáticamente obtuvimos el resultado. Muy bien. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos aquí un ejemplo en donde podemos apreciar que en el numerador, por decirlo así, tenemos un polinomio, mientras tanto el denominador no, ¿no? Es una función trigonométrica, en este caso el seno, ¿no? El seno. Muy bien. Lo primero que tengo que hacer es ver la forma, ¿sí? Es ver la forma, vamos a ver la forma acá. Y es 0 sobre 0, ya, excelente. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros quisiéramos hacerlo con nuestras técnicas que inicialmente hemos aprendido para calcular límites, en este caso, tendríamos que hacer un cambio de variable. O si no, un artificio, ¿no? Sumando pi, quitando pi, para que podamos utilizar reducción al primer cuadrante. ¿Ya? Entonces, y a veces eso de ahí también genera, pues, que el límite por un momento se vuelva un poquito más tedioso. Pero como estamos ahora en la forma 0 sobre 0 y cumple el requisito para poder aplicar la regla de Hospital, entonces lo vamos a hacer con la regla de Hospital, ¿no? Y obviamente, pues, va a ser mucho más rápido, ¿no? Mucho más rápido. Muy bien. Entonces, en nuestra resolución ya sabemos que tenemos que derivar el numerador y tenemos que derivar el denominador. Perfecto. Entonces, a estas alturas, como el numerador es un polinomio, es bastante fácil, ¿no? Derivada de 1, 0, menos derivada de x cuadrado, 2x. Entonces me estaría quedando menos 2x. Ya está. Con respecto al denominador, aquí debemos usar la regla de la cadena, pues, ¿no? La derivada del seno sería el coseno del mismo ángulo por la derivada del ángulo, que sería pi, ¿no? Que sería pi. Entonces aquí nuestra regla de la cadena nos estaría diciendo que la derivada del seno del ángulo pi x es pi por el coseno del ángulo pi x. Muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Entonces, ya está. Ahora sí, ya podemos evaluar, pues, ¿no? Para saber a dónde tiende, ¿sí? Entonces, cuando x tiende a menos 1, menos por menos más, ahí tendríamos 2. Y aquí cuando x tiende a menos 1, aquí tenemos coseno de menos pi, ¿no? Que es menos 1, multiplicado por pi, que es menos pi. Al final nos estaría quedando así, ¿no? 2 sobre menos pi
y la respuesta vendría a ser menos 2 sobre pi. Excelente. Creo que hasta ahí, sencillo. Y como le decía, ¿no? Si tuviéramos que hacerlo con nuestras técnicas originales, obviamente aquí tendríamos que hacer pues un cambio de variable o tal vez hacer un artificio, ¿no? Sumarle a este ángulo más pi y quitarle menos pi. Normal. Ya, perfecto. Bueno, estos dos problemas han sido bastante directos. Muy bien. Hemos visto que los anteriores, x tiende a un número real. Pero también habíamos mencionado, a ver, ¿dónde está aquí? Ajá. ¿Dónde está? No, no está aquí. Bueno, no está. Ya. Decía que en los anteriores, x tiende a un número real. En cambio ahora estamos haciendo que x tienda al más infinito. También puede ser al menos infinito, ¿no? Eso va a depender mucho del tipo de función que tengamos. Obviamente, si aquí tenemos el logaritmo natural de x, en nuestro sano juicio no vamos a pretender que x tienda al menos infinito, pues, ¿no? Tendría que tender, en este caso, a la parte positiva, ¿no? Positiva del eje x. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ver que esto sea de la forma, pues, infinito sobre infinito o cero sobre cero. Muy bien, ya está. Eso es lo que tenemos que ver primero. Obviamente aquí, aquí, si x tiende al más infinito, entonces 2x tiende al más infinito, pues, ¿no? Y el logaritmo del más infinito, o sea, el logaritmo de algo muy grande sigue siendo grande, ¿no? Entonces aquí esto nos estaría dando más infinito. Y con respecto al denominador, como esto es un polinomio, ¿no? Si su variable se hace grande, la imagen del polinomio también, pues, ¿no? Listo, también. Ya está. Excelente, ¿no? Excelente. O lo que habíamos dicho, ¿no? Muy en el infinito solamente queda dominado por su término principal, pues, ¿no? Ya está, menos infinito. No hay problema. Pero no te compliques la vida por el signo. Ya, recuerda que en un polinomio, si su variable, en este caso x, se hace muy grande, la imagen del polinomio también se hace grande. ¿Y por qué les digo que no se preocupen tanto por el signo del infinito? Porque yo solamente quiero saber si es de la forma infinito sobre infinito. Es lo único que quiero saber. Nada más. Si a mí me interesaría el signo, tal vez es cuando en el desarrollo, tal vez de un límite, yo estoy trabajando pues con asíntotas, entonces ahí sí, pues, ¿no? Me interesaría saber el signo del infinito porque tal vez la asíntota se abre pues solamente para la parte positiva, ¿no? La gráfica, por decir, ¿no? Entonces es asintótico en el lado derecho nada más, o tal vez es asintótico en el lado izquierdo nada más, ¿no? Entonces ahí sí me interesaría el signo del infinito. Pero cuando yo quiero saber la forma, no, ¿ya? Entonces esto vendría a ser de la forma infinito sobre infinito. Ya está. Y cumple, ¿no? Con una de las exigencias de la regla de Hopf. ¿Ya? Muy bien. Entonces lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí. A ver. Ahí está. Forma infinito sobre infinito. Te das cuenta que aquí es como que estoy despreciando los signos, porque en realidad los signos no me está interesando por el momento. Me interesa que tenga la forma. ¿Ya? Me interesa que tenga la forma. Muy bien. Perfecto. Una vez que ya sé que tiene esa forma, aplico pues la regla de Hospital, ¿no? Voy a derivar el numerador, por decirlo así, y el denominador. Ya está, ahí está. Voy a derivar ambos, ¿no? Entonces, perfecto. Derivamos el numerador, bueno, aquí su derivada es 2 y aquí es uno sobre la variable, pues, ¿no? 1 sobre la variable. Ya está. Excelente. Sobre, bueno, la derivada de 5 es 0, ¿sí? Menos la derivada de 4x es 4, o sea que abajo me va a quedar menos 4. Sencillo. Podemos apreciar que en esta parte de acá, el 1 sobre x, cuando x tiende al más infinito, sabemos que él tiende a 0. Y si él tiende a 0, entonces la respuesta sería 2 entre menos 4, ¿verdad? Y de esa forma
obtenemos el resultado a donde tiende este límite. Ya está, ¿ves? Muy bien. Esto vendría a ser menos un medio. Ya está. Perfecto. Ya hasta ahí ya tenemos un ejemplo cuando x tiende al más infinito. Muy bien. Excelente. Ya está. Ahora sí, vamos a ver el siguiente ejemplo. Hemos visto cuando x tiende al más infinito. Ahora nos toca ver cuando x tiende al menos infinito, ¿no? Para más o menos tener uno con el caso más infinito y el otro con el caso del menos infinito. ¿Ya? Perfecto, muy bien. Entonces veamos qué forma tenemos en este caso, ¿no? ¿Cuál es la forma indeterminada? Perfecto. Entonces vamos a ponerla aquí. Veamos la forma, ¿no? Veamos la forma. Ya está. Muy bien. Si x tiende al menos infinito, entonces esto sería el menos infinito. Ya está. Menos 2. ¿X a dónde tiende? Al menos infinito. Ya está. Excelente, ¿no? Excelente. Y acá tendríamos así sobre E. ¿X a dónde tiende? Al menos infinito. Y menos por menos, más infinito. Ya está. Perfecto. Menos ¿X a dónde tiende? Al menos infinito. Ya está. Entonces utilizamos un álgebra del infinito. Esto sería menos infinito menos 2 a la menos infinito. Entonces, en este caso, 2 a la menos infinito, esto tiende a 0, ¿no? Esto tiende a 0, ¿sí? Tiende a 0. Muy bien. Perfecto. Y nos estaría quedando que aquí, pues, es menos 0. E a la más infinito es más infinito, ¿cierto? Menos por menos, más infinito. Entonces, aquí nos estaría quedando menos infinito arriba y abajo nos estaría quedando más infinito. En otras palabras, esto vendría a ser infinito sobre infinito. ¿Qué significa eso? Que la forma, en este caso, sería pues infinito sobre infinito, ¿no? Esa vendría a ser la forma que tiene este límite, ¿no? Este límite. Ya, entonces muy bien. Esto sería nuestra forma. Acá, infinito sobre infinito. Muy bien. ¿Podemos aplicar la regla de Hopital? Claro que podemos. Entonces vamos a aplicarlo. Vamos a aplicarlo. Muy bien. Ya, borramos esto, que ya sabemos cuál es la forma, y aplicamos la regla de Hooke. Ahí está, forma infinito sobre infinito. Ya, correcto, muy bien. Entonces la resolución ya sabes que vas a derivar esta especie de numerador, denominador, ¿no? Vas a derivar. Muy bien. Entonces, cuando derivamos, bueno, acá lo vamos a hacer. Derivada de la variable es 1, menos, tenemos un número que no es el número de elevado a la variable. Entonces, su derivada es lo mismo, por el logaritmo natural de la base, ¿correcto? Ya está. Luego lo dividimos, ¿no? Lo dividimos, aquí lo vamos a poner, lo dividimos, ya está. Aplicamos regla de la cadena, ¿sí? Derivada del exponencial es el mismo exponencial por la derivada del exponente, menos 1. Le pongo menos nada más porque el 1 se sobreentiende. Menos derivada de la variable, 1. Excelente, ¿no? Excelente. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos esta expresión, hacemos que x tienda al menos infinito, pues, ¿no? Muy bien, entonces aquí pondremos límite, cuando x tiende, ¿no? Cuando x tiende al menos infinito. Ya está. Bueno, aquí tendríamos el 1, ¿no? Menos. Pero voy a evaluarlo de una vez, pues, ¿no? Para utilizar el álgebra del infinito. Claro, claro, vamos a evaluarlo de una vez. Para utilizar el álgebra del infinito ya. Entonces aquí sería así, pues, ¿no? 1 menos, esto sería 2 a la menos infinito, ¿sí? Y ya sabemos eso a dónde tiende, ¿no? Logaritmo de 2, muy bien, sobre, listo. Aquí tendríamos menos e a la menos, pero como x tiende al menos infinito, menos por menos, más, pues, ¿no? Más. Listo, menos 1. Excelente. Aquí tendríamos, ya aplicamos el álgebra del infinito. Sabemos que y anteriormente les había mencionado que 2 al elevado a la menos infinito, esto de aquí tiende a 0.
Y si él tiende a 0, al multiplicarlo por logaritmo de 2 sería 0. Y 1 menos 0 es 1. Ya está, perfecto. Aquí tenemos que al más infinito tiende al más infinito, pues, ¿no? Y como le antecede el signo menos, entonces todo esto es al menos infinito. Menos 1, menos infinito. Pero al final sabemos que esto de aquí, por el álgebra del infinito, tiende a 0. ¿No? Tiende a 0. Ya está. Y eso vendría a ser para nosotros nuestra respuesta. 0. Muy bien. Ya está. Ya, entonces vamos a ver que eso también está resuelto acá, pues, ¿no? A ver, vamos a verlo. Ya está. Entonces aquí lo vemos. Aquí está. A ver. 1 menos 2 a la x logaritmo natural de 2 sobre, ahí está, menos e a la menos x menos 1. ¿No? No, justamente lo que habíamos puesto en la parte de acá arriba arrastrado. ¿Sí? Y aquí tendríamos pues cuando ya x tiende al menos infinito, ¿no? Nos queda 1 menos 0, justo lo que les estaba mencionando aquí, tiende a 0, ¿sí? Tiende a 0. Y abajo nos queda menos infinito menos 1. Claro, esta parte de acá, ¿no? Menos infinito menos 1. Muy bien. Y bueno, al final nos queda 1 sobre menos infinito y por el álgebra del infinito, ¿sí? Tenemos aquí, recuerda que el álgebra del infinito es un álgebra simbólica, ¿no? O sea, no es un álgebra usual, no es un álgebra común y corriente que nosotros estamos acostumbrados a trabajarlo, ¿no? Es un álgebra, digamos, adaptable para que se haga un poco más sencillo al momento de calcular los límites, ¿ya? Más que todo por eso. Muy bien. Y efectivamente nos salió 0, pues no, nos salió 0. Perfecto. Ya, seguimos, seguimos. Vamos a ver ahora. Borramos esta parte. Listo. Ya está. Y continuamos. A ver. Problema 5. Ya. Bueno, en este caso, este problema que tenemos aquí, bueno, x tiende a 0, volvemos a los puntos de acumulación, que en este caso serían pues puntos, números reales, ¿sí? Bueno, está fácil ver la forma, es 0 sobre 0, ¿correcto? En la resolución ya sabemos que hay que derivar numerador y denominador, por decirlo así. Bueno, acá está fácil, ¿no? 1 menos coseno de la variable sobre 3 la variable al cuadrado. Ya, perfecto. Entonces aquí está lo que te decía en una de las observaciones, ¿no? Mira, nosotros observamos que el 1/3 lo podemos sacar, en este caso, fuera del límite, ¿no? Porque es un coeficiente, por decirlo así, y no afecta en realidad al cálculo del límite. Por eso lo podemos poner fuera del límite, 1/3. Nos estaría quedando, este es un límite notable, mira. Si yo quiero, puedo seguir derivando. Oye, yo puedo seguir derivando, ¿no? O si no, observo y digo, pero esto es notable, ya conozco cuánto vale. ¿Sí? ¿Y eso cuánto es? 1/2. Ya está. Y con eso tendría resultado 1/6. Y recuerda que una de las observaciones decía, pues, ¿no? Si después de aplicar la regla de Hospital obtenemos un límite conocido, pues, ¿no? Un límite notable, entonces lo aplicamos, ¿no? Lo aplicamos. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál sería otra salida, por ejemplo, para este problema? A ver, antes de ir al número 6. Entonces, supongamos que estamos aquí, pues, ¿no? Supongamos que estamos aquí, en el 1/3, 1 menos coseno de x sobre x cuadrado, ¿ya? Entonces, vamos a borrar esta parte. Uy, ¿qué pasó? Ya, aquí, el cursor, aquí creo que es. Bueno, no sé qué pasa. Ya, bueno, no hay problema. Les decía, ¿qué hubiese pasado si nosotros no queríamos utilizar el hecho de que esto sea un límite notable? Entonces lo voy a poner acá abajito. Aquí. Entonces yo tendría que haber hecho uso de otra observación. Y la otra observación que decía lo siguiente. Si nosotros, después de aplicar la regla de Hospital, el límite que resulta sigue siendo de la forma indeterminada, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, que decía que
debemos utilizar nuevamente la regla, o sea, seguir derivando. Y en este caso, efectivamente, ¿no? Si yo observo, este límite es de la forma 0/0. ¿Eso qué indicaría? Que yo tengo que seguir derivando, ¿no? Entonces tendría que derivar, y aquí poner límite cuando x tiende, ¿no? Cuando x tiende a 0, y tendría que derivar el numerador, ¿no? Esto sería 0, derivada del coseno es menos seno, por menos más, listo, sobre 2x. Y al final, aquí me estaría quedando un tercio, límite, cuando x tiende a 0, de seno de x sobre, hay aún más, el 2 lo puedo pasar a multiplicar al 3, ¿sí o no? Y esto sería 6. Ya, vamos a hacer eso. Ya está. Muy bien. Y aquí me quedaría solamente sobre x. ¿Correcto? Y ahí yo puedo utilizar, este es notable, perfecto. Yo sé que esto vale 1. Pero imagínate que ya no hago caso de que sea notable, pero había la otra observación. ¿Qué significaba la otra observación? Que nuevamente tenía que fijarme qué forma tiene esto, 0/0, ¿verdad? Y si tiene la forma 0/0, significa que nuevamente tengo que derivar. Entonces aquí yo tendría que hacer esto, pues, ¿no? Un sexto, límite, cuando x tiende a 0, y derivo, derivada del seno, coseno. Derivada de la variable, 1. Listo. Y después hacemos que tienda pues a 0, y sería coseno de 0, 1. Y recién ahí ya estaría en condiciones de decir que la respuesta es un sexto, como lo indica en la parte de arriba, ¿no? Ahí está. Pero, ¿te das cuenta que ha sido un trabajo innecesario para llegar a un sexto? ¿No? Haber tenido que derivar 3 veces. Entonces, no. Por eso les decía, ¿no? Es importante que después de utilizar esta regla, si nos sale un límite notable, no perdamos tiempo. Utilicemos ese límite notable para poner el resultado de manera directa, porque ya sabemos que es notable. Y al final, mira, ¿cuánto nos hemos ahorrado? Ya nos hemos ahorrado. Entonces, ¿cuándo es conveniente seguir derivando? Cuando tal vez después de hacer la primera derivada en el numerador y en el denominador, lo que resulta no es notable. Entonces ahí sí, pues no, como no es notable, no lo conozco muy bien y sé que es de la forma 0/0, entonces sigo derivando. ¿Sí? Sigo derivando. Ya, muy bien. Excelente. Listo. Ya está. Ahora sí, vamos al problema 6. Vamos al problema 6. Tenemos cuando x tiende a pi medios, ¿no? Y esto es trigonométrico, ¿verdad? Mire, aquí también este problema tiene un mensaje interesante. Bueno, yo sé que la forma es 0/0. ¿Está bien? Ya yo sé que la forma es 0/0. Perfecto. Resolución. Derivas, ¿no? Derivas, eso está muy bien, ya sabes que das a derivar. Arriba vas a aplicar qué cosa? La regla de la cadena, ¿no? La regla de la cadena. Entonces nos va a quedar de esta forma. Ahí está, menos 2 coseno de x por seno de x, ¿sí? Porque bajas la potencia, copias la base, aquí le quitas 1 por la derivada de la base que es menos seno de x, ¿no? Ahí está. Y debajo también derivamos, esto sería 0 menos su derivada coseno de x. Bueno, ya está. Perfecto. Muy bien. Ahí hay un detalle interesante. Miren, hay algunos estudiantes que cuando están resolviendo la regla de Hospital, parece que tuvieran miedo a simplificar. Y ojo, si tú no simplificas, lo que puede ocurrir es que al no simplificar, vas a mantener términos y si tú quieres aplicar nuevamente la regla de Hospital, al mantener esos términos que no has simplificado, la expresión se va a hacer muy grande, ¿cierto? Entonces aquí va el consejo también, ¿no? Después de utilizar por primera vez la regla de Hospital, si observamos que dentro del límite hay expresiones que se pueden factorizar, ¿no? Y después simplificar, o tal vez directamente ya se puede simplificar, hazlo, ya hazlo, porque al final eso te va a facilitar si tú quieres seguir derivando.
¿no? Entonces aquí, por ejemplo, mira, ¿qué pasaría si yo no simplifico el coseno de x? Entonces yo diría, bueno, si x tiende a pi medios, coseno de pi medios, cero. Y arriba todo sería cero. Y coseno de pi medios abajo, cero. Ah, cero sobre cero. Entonces uno ¿qué tendría que decir? Tengo que seguir derivando, pero no es verdad. No es cierto. Si lo haces, va a ser más extenso todavía. Entonces, ¿qué observamos? Si hay algo que factorizar para después simplificar, entonces hazlo. Si hay algo que directamente se puede simplificar, entonces directamente simplifícalo. Como en este caso, ¿no? Mira, el coseno de x se puede simplificar. Ya está, mira. Listo. ¿Y qué me estaría quedando? Menos entre menos es más. El 2 lo podemos poner al inicio, ¿no? Porque no afecta el cálculo del límite. Y solamente el límite sería para el seno de x. Y cuando x tiende a pi medios, entonces sería seno de 90, 1 por 2, 2, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien, pero eso yo lo he hecho aplicando la regla de Hospital. Pero si tú te das cuenta, este problema no necesita la regla de Hospital. No, porque este problema es más rápido, es hacerlo simplemente por identidad trigonométrica, bueno, ¿verdad? Seno cuadrado, ¿a qué es igual? No, perdón, coseno cuadrado, ¿a qué es igual? 1 menos seno cuadrado. Y 1 menos seno cuadrado es 1 menos seno por 1 más seno, ¿correcto? Entonces quiere decir que si nosotros simplificamos aquí me estaría quedando pues 1 más seno. Y cuando x tiende a pi medios, sería seno de 90, 1 más 1, 2. Ya está. ¿Se dan cuenta, no? O sea, hay ocasiones en donde hay ejemplos que se ponen y uno lo resuelve de acuerdo al tema que estamos explicando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como estoy explicando la regla de Hospital, entonces le aplico la regla de Hospital, ¿no? Pero en líneas generales, cuando a ti te ponen un límite, muchas veces no te van a decir qué aplicar. Entonces es ahí donde uno como estudiante pues dice, bueno, esto lo puedo hacer así, perfecto. O lo puedo hacer, como no me dicen el método, entonces lo puedo hacer por la regla de Hospital. Bueno, ¿se encuentran? Eso es cuando ya tenemos problemas en general. En cambio, cuando estamos aprendiendo, si estamos en este punto de aplicar la regla de Hospital, entonces quiere decir pues que aquí yo lo tengo que hacer con la regla de Hospital, ¿no? Porque estoy en este tema, ¿no? Estoy en este tema. Muy bien. Esto le digo por qué razón. Porque ya ustedes se les ha mencionado que cuando estábamos, creo que a ver si mal no recuerdo, eso fue la tercera semana, creo, cuarta semana que empezábamos a calcular límites, por ahí siempre había uno que aplicaba su regla de Hospital cuando todavía ni derivada hacíamos. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, eso yo les decía, por eso, de acuerdo a lo que uno va avanzando, es como vamos a ir utilizando, pues, ¿no? El cálculo de los problemas. En cambio, ahora sí, pues ya conoces esta regla, ya lo puedes usar tranquilamente. Perfecto. Ya. Muy bien. Continuamos. Continuamos. A ver, borramos esta parte y continuamos. Listo. A ver, ahí está. Aquí tenemos un problema, ¿sí? Cuando x tiende a 1, ¿correcto? Obviamente lo primero que tendríamos que ver es la forma, esto sería tiende a 0, esto menos 1 más 1 tiende a 0 y 0 menos 0, 0, ¿no? Y aquí también 1 a la 1, 1, 1, 1 menos 1, 0, o sea que todo es de la forma 0 sobre 0. Ya. Bueno, ahí no hay ningún problema de darse cuenta que es de esa forma. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que derivar, pues, ¿no? Derivamos. Ahí está. Derivamos el numerador, esta especie, perdón, de numerador y esta especie de denominador. Muy bien, ya está. En el primero no tenemos problemas. La derivada del logaritmo de la variable es 1 sobre la variable.
menos derivada de la variable es 1 y derivada de una constante es 0. Ahí está, ¿correcto? Muy bien. Sobre. Bueno, aquí sí la cosa cambia un poquito, pues, ¿no? ¿Por qué razón? Porque aquí tendríamos que la derivada de la variable sería 1 y luego tendríamos la derivada de x a la x. Si mal no recuerdo, creo que en su momento ya habíamos hecho esto. Entonces, recuerden que para hacer esta forma había dos maneras. Uno era, por ejemplo, si yo tengo y igual a la x, redefinir la regla de correspondencia poniéndolo así, ¿no? Este es el exponencial, ¿sí? X logaritmo natural de x. Ya, eso era una forma. La otra forma, ¿cuál era? Aplicando derivación implícita. Pues no, o sea, podemos aplicar nosotros aquí derivación implícita para poder, ¿no? Utilizar, pues, ¿no? Esta derivación, ¿correcto? Y como ya sabemos, ¿sí? Como ya sabemos, entonces aquí lo podemos poner aplicando una derivación implícita, ¿no? Y para eso tomábamos logaritmo. Ya está. Perfecto. Acá. X logaritmo natural de X. Ya. Esos serían los dos métodos. En este caso, derivación explícita y derivación implícita. ¿Cierto? Y también mencioné en su momento que había una tercera forma que combinaba dos casos de derivadas, ¿no? Y esos dos casos, ¿quiénes eran? Eran la variable elevado a la potencia, ¿sí? Y el otro era un número elevado a la variable, ¿no? Eso también era un caso adicional, por decirlo así, que también es bueno mencionarlo, ¿sí? De tal manera que podemos derivar esto haciendo una especie de la mezcla de estos dos, pues, ¿no? De estos dos, ¿no? O sea, aquí teníamos la potencia, copiábamos la base a la potencia de 2, quitábamos 1, y aquí es lo mismo, ¿sí? Por el logaritmo natural de la base, pues, ¿no? Entonces, otra forma de derivar era justamente considerando la derivada de esta expresión como la suma de estas dos, ¿no? Como la suma de estas dos, ¿ya? Muy bien, entonces en un momento ya lo hicimos y también les dije, ¿no? Ya una vez que tenemos esto y es conocido, ¿sí? Nunca se olviden que cuando tenemos la variable elevado a sí misma y tú lo quieres derivar, esto siempre va a ser la misma expresión multiplicado por 1 más el logaritmo natural de la variable. Ya, eso ya debemos tenerlo como una fórmula. ¿Por qué razón? Porque ya lo hemos probado. Si no lo hubiéramos probado, entonces no lo puedo poner como una fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Primero tendría que probarlo y ya recién ahí lo utilizo, ¿no? Recién ahí lo utilizo, ¿no? Muy bien, ya está. Entonces, ahora sí, ¿no? Ahora sí, excelente, ¿no? Excelente. Eso es lo que quería comentarles, ¿no? Ya habíamos visto en su momento estas formas de calcular las derivadas, ¿no? Las derivadas. En realidad son algunas estrategias que ustedes pueden ir conociendo, ¿no? Y poniendo en práctica, claro, no en todos los problemas, sino cuando se presente esa oportunidad, ¿no? Esa oportunidad. Ya está, excelente. Aquí, ¿qué dice acá el chat? Aquí hay un rojito acá. ¿Qué cosa es? ¿Qué dice acá? A ver, Aarón. Ese ejercicio resolvió de tres formas. Así, de tres formas lo dice. Así seguro, ya a veces ni me acuerdo ya, ¿no? Derivada implícita, cambio de variable, claro, ¿no? Sí, pues en realidad porque son como tres formas que, ¿no? A X a la X. Está bien. Sí, creo que en su momento les dije, pues, ¿no? Que esas eran las formas de poder resolver. Muy bien, ya está. Ahora sí. Entonces, ya con esta salvedad, nosotros podemos continuar, ¿no? Podemos continuar. Perfecto. Lo borramos aquí y lo ponemos de una vez, ¿no? Lo ponemos de una vez acá. Ahí está, ¿ves? ¿Ya ves? Uno menos lo mismo por uno más logaritmo natural de la variable. Ya. Y en este caso, si nosotros nuevamente, ¿no? Nuevamente hacemos que x tienda a 1, nos damos con la sorpresa que nos va a salir 0 sobre 0. Y miren un dato interesante, ¿eh? Yo sé que aquí, en este numerador,
yo puedo multiplicar x por 1 y después todo el x pasarlo abajo. O sea, así, ¿no? Así, antes de poner la forma 0/0, ¿no? Entonces aquí, tranquilamente yo lo puedo poner así, pues, ¿no? Así, ¿no? Límite cuando x tiende a 1, cuando x tiende a 1, o sea, yo lo puedo poner así, no multiplico, ya está. Y este x pasaría a multiplicar a toda esta expresión. Ya. Y a partir de aquí yo puedo seguir observando que la forma es 0/0, pues, ¿no? La forma es 0/0. Ya está. No hay problema. Esta sigue siendo 0/0. Muy bien, pero ¿qué es lo que sucede? Alguno tal vez podría haber observado y decir, bueno, profesor, pero si lo ponía así como está abajo, y como sigue siendo forma 0/0, arriba está fácil para derivar. Pero abajo, mira, abajo, este es un producto. Y si lo voy a derivar, se va a hacer grande. Eso sería una observación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, yo lo he dejado así. Y si lo dejo así, derivada arriba, es fácil, porque la derivada de la inversa de la variable es el opuesto de la inversa de su cuadrado. Y aquí también está facilito para derivar. Bueno, por eso lo dejé así. Supongamos que tú optaste por la segunda forma que he puesto. ¿Sí? Ya, también hay una salvedad. Mira, esta veces, por eso digo, a veces algunos tienen miedo utilizar lo que ya conocen ya. Fíjate que esta X que está acá, yo lo puedo poner así, ¿no? Es 1/X, ¿correcto? Y me estaría quedando, lo voy a poner un poquito más separado, ¿ya? Me estaría quedando así, ¿no? ¿Está? O sea, si yo multiplico 1/X por esta expresión que le he puesto más a la derecha, me va a salir la expresión que estoy calculando el límite, ¿sí o no? Pero como esto es un producto, hay una propiedad que dice que yo puedo poner límite cuando x tiende a 1 multiplicado por el límite del otro factor. Ya está. ¿Te das cuenta, no? O sea, ¿cuál es el mensaje de esto? Que cuando tú estés calculando la regla de Hospital y en algún momento, después de haber hecho uso de esta regla, puedes apreciar que el límite que vas a calcular, hay expresiones que no afectan la forma 0/0, por ejemplo, entonces sepáralo. ¿Por qué razón? Porque estas expresiones ya van a tener un límite finito, ¿cierto? Y si es un límite finito, no hay problema. Y de esa manera facilitamos el cálculo. Por ejemplo, esto va a ser un límite finito. ¿Esto cuánto va a ser? Esto va a ser 1. Bueno, ya está. Ya no me preocupo por él. Y me preocupo solamente por el que es 0/0. Y aquí le aplico la regla de Hopf. Ya, ese es el mensaje. Uno tiene que ser bastante hábil también, haciendo uso de límites notables que ya conoces, haciendo uso de, en el momento de observar que hay factores que no afectan la forma 0/0 o infinito sobre infinito. ¿Y qué significa que no afecten? Que su límite ya es finito, ¿no? Que es un número real. Entonces sepáralo. De esa manera vas a evitar estar trabajando con la regla de Hospital en expresiones muy grandes. Solamente deriva lo necesario, ¿no? Deriva lo necesario. Ya está, muy bien. Ya por si acaso, ¿no? Por si acaso. Ya, volvemos a lo que he puesto acá. Pues, ¿no? Yo le he puesto forma 0/0. ¿Y qué decía la observación? Que cuando es la forma 0/0, tú tienes que seguir derivando, ¿no? Tienes que seguir derivando. Ya, muy bien. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Listo. No se olviden que hemos dicho que x a la x, si queremos derivarlo,
para nosotros vendría a ser lo mismo por 1 más el logaritmo natural de la variable. Ya está, ¿cierto? Ya lo mismo, ¿no? Lo mismo, muy bien, ya está. Entonces, esto es lo que vamos a usar acá. ¿Por qué razón? Bueno, en el numerador ya sabemos que me va a salir menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Está bien? Eso es lo que me va a salir. Ya, muy bien. Entonces continuamos. Vamos a ponerlo acá. Esto vendría a ser el límite. Límite cuando x tiende a 1. Excelente. ¿No? Excelente, tiende a 1. Ya está. Entonces la derivada del inverso de la variable es el opuesto del inverso de su cuadrado. Ya está. Derivada de 1, 0. Pues no, derivada de 1, 0. Muy bien. Entonces aquí le ponemos sobre, ya está. Perfecto. Derivada de 1, 0. Menos, mira, acá tenemos la derivada de un producto, ¿cierto? La derivada de un producto. Entonces, ¿a qué vendría a ser igual? Ah, mira, de una vez este menos por este menos, lo vamos a hacer más, ¿ya? Para que no esté mareándome el menos. Ya está, listo. Ya. Ahora sí, la derivada del producto sería, derivada del primero sería lo mismo por 1 más logaritmo natural de la variable. Eso sería la derivada del primero, multiplicado por el segundo. Entonces, esto al cuadrado. Ya está. Más el primero por la derivada del segundo. Derivada de 1, 0. Derivada del logaritmo natural de la variable es 1 sobre la variable. Ya está. Listo, mira. Entonces, nos damos cuenta que ya hemos calculado. Yo sé que aquí tú puedes factorizar x a la x, pero no te preocupes. De frente evalúa. Ya de frente evalúa. Listo. Entonces acá será 1. Todo esto será 1. Abajo, 1 a la 1 es 1. Logaritmo natural de 1 es 1, pues no. Aquí, perdón, este es 1. Y logaritmo natural de 1 es 0, pues no, 0. Y este es 0. Más 1, 1. O sea que todo esto es 1. Perfecto. Ya está. Y aquí tenemos 1 entre 1, 1. 1 a la 1 es 1. Y todo esto es 1. Ya está. Perfecto. Muy bien. Entonces nos queda un medio. Ya está. Eso vendría a ser el resultado, pues, ¿no? Un medio. Entonces aquí vamos a ver. Ya está. ¿No? Muy bien. Y lo ponemos acá, pues, ¿no? Aquí está así. Ahí está, ya ves. Derivamos, ¿no? Derivamos. ¿Sí? Hemos derivado ahí. Listo. Vamos a ocultar esto por el momento. Y aquí nos estaría quedando, ahí está, ¿ves? Lo que te decía, ¿no? Solo que aquí el menos ha afectado, yo cuando lo hice con el lapicito, el menos lo dividí de una vez entre el menos, bueno, para que no me esté molestando un poco. Y después aquí nos estaría quedando un medio, ¿ya ves? Un medio, ¿no? Un medio. Excelente, ¿no? Excelente. Ya está, perfecto. Entonces aquí hemos tenido que hacer uso, pues, 2 veces de la derivada, ¿no? Hemos tenido que llegar hasta la segunda derivada. Perfecto. Muy bien. Ya está. Seguimos. Seguimos. A ver. Ah, ya. Acuérdate que yo te dije que dentro de las observaciones también podemos utilizar los límites. ¿Para qué? Para el cálculo de límites laterales, Iván. ¿Te das cuenta? Y justo aquí hay un ejemplo, mira. Solamente tiene sentido hablar que x tiende al 0 por la derecha, porque este logaritmo me está diciendo eso, ¿no? No existe el logaritmo de un negativo. Entonces solamente puedo estar próximo al 0 por la derecha, ¿no? 0.1, eso sí existe, el logaritmo de 0.1 sí existe, pues, ¿no? Entonces ya está, perfecto. Listo. Pero, ¿qué sucede con este problema número 8? A diferencia de los problemas anteriores, este límite no es 0 sobre 0 ni tampoco infinito sobre infinito. Este es de la forma 0 por infinito, ¿no? Porque cuando x tiende a 0, acá sería 0, y logaritmo natural del 0 por la derecha es infinito. En realidad es menos infinito, ¿no? Pero no le ponemos el signo porque yo solamente quiero la forma nomás, ¿ya? Yo quiero la forma. Muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Lo que tendríamos que hacer
son dos cosas, ¿no? Yo decido, si decido la primera, entonces, ¿qué significa eso? Significa que voy a hacer que la forma sea 0/0. Y si decido una segunda opción, voy a hacer que la forma sea infinito sobre infinito. ¿Y cómo sería eso? Eso sería por el álgebra de las formas indeterminadas, ¿no? O sea, mira, si yo tengo 0 por infinito, acá abajo voy a poner el otro, ya está. Entonces, yo puedo poner esto de la siguiente manera, ¿no? 0 sobre la inversa del infinito. Ya está, ¿no? Porque es lo mismo, ¿no? Como producto de extremos por medio, ¿no? Más o menos así. ¿Está bien? Listo. Y esto vendría a ser 0. Y por el álgebra del infinito, 1/infinito, 0. ¿Se cuenta? ¿No? Ya está. Eso sería una forma. La otra forma sería que yo tenga, en vez de colocar el 0 como numerador, el infinito sobre la inversa del 0. ¿Correcto? Y de esta manera tendría aquí infinito sobre 1/0, álgebra del infinito, eso es infinito. Por eso te decía que hay dos formas de ver el problema, ¿cierto? ¿Cuál de ellas me conviene? En realidad, tendríamos que ver cómo es la función del límite, ¿cierto? ¿Cómo es la función del límite? Normalmente, la función que se vuelve inversa o la expresión que se vuelve inversa no debe ser complicada, ¿cierto? Porque si se vuelve complicado, el problema también se va a hacer un poquito más tedioso. Entonces la pregunta es, como voy a utilizar la regla de Hospital y voy a tener que derivar, ¿cuál es más fácil derivar? ¿La inversa de x o la inversa del logaritmo? Entonces ahí tú te pones a pensar, bueno, entiéndase aquí como la inversa en términos del número real, ¿ah? Porque si hablamos, la inversa de la función logaritmo es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, ¿ya? No estoy hablando de la función inversa, solamente estoy hablando del valor inverso del logaritmo de un número real, ¿ya? Muy bien. Entonces, en este caso, pues, si x yo lo invierto, sería 1/x. Ahí está fácil para derivar. Pero si tengo logaritmo de x y lo pongo así, es que está un poquito complicadito, tal vez. No, no difícil, ¿no? Pero un poquito tedioso para derivar. Entonces, no hay nada más que hacer. Tiene que ser sobre la inversa de x. Sobre la inversa de x. ¿Ya? Muy bien. Con esa observación, nosotros ya podemos continuar. Resolución. Debemos expresar el siguiente límite indeterminado a una de las formas. ¿Ve? Una de estas dos formas debemos expresarlo. ¿Ya? Muy bien, entonces decimos, a ver, como tengo x por logaritmo de x, ya según el análisis previo que hemos hecho, me conviene que el inverso sea de 1/x, ¿verdad? Porque aquí, de esta forma, me estaría quedando infinito sobre infinito, ¿sí o no? ¿No? Infinito sobre infinito. ¿Ya ves? Forma infinito sobre infinito. ¿Correcto? Y lo bueno es que la derivada del logaritmo es fácil. La derivada a la inversa de la variable es el opuesto del inverso de su cuadrado. Ya está, no hay problema. Ahora sí, derivamos tranquilamente. Listo. Arriba 1/x, abajo menos el opuesto de la inversa del cuadrado. Bueno, de x. Ya está, mira, ahí se puede cancelar, ¿no? Interesante. Y nos estaría quedando solamente el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿De quién? Del menos x. Bueno, del menos x. ¿Ya? Muy bien, excelente, ¿no? Excelente. Listo. Entonces, calcular esto sí es sencillo. ¿Cuánto sería? 0, pues, ¿no? Ya está, miren. Fenomenal. Ahí está. 0. Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que hacer, ¿no? Tener bastante cuidado al momento de elegir qué función queremos que pase a ser una especie de inversa, ¿no? Pero de su valor, no de la función inversa, ¿sí? Para después poder derivarlo, ¿no? Poder derivarlo, ¿no? Y aplicar la regla de Hospital, pues no, obviamente, ¿no? Obviamente, ¿ya? Muy bien, seguimos.
A ver, ya. Acá tenemos otro ejemplo que claramente se ve, no es de la forma cero sobre cero, ni tampoco infinito sobre infinito, ¿no? ¿Se da cuenta, no? Ya, entonces claramente vemos eso. Y en este caso vendría a ser, y bueno, por este menos que está aquí, acuérdense, tenemos la forma infinito menos infinito, ¿correcto? Muy bien, ya está. Pero recuerden, no es una garantía que teniendo solamente el menos sea infinito menos infinito. En su momento vimos que en alguna ocasión esto puede ser más, pero sin embargo sigue siendo infinito sobre infinito. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que analizar, ¿no? Cuando x tiende a cero, ¿cierto? Y muchas veces para hacer ese análisis, ¿qué hicimos en su momento? Tuvimos que utilizar límites laterales, cuando vimos los límites infinito menos infinito, ¿no? Muy bien, por eso ahí hay que tener bastante cuidado. Bueno, en este caso es de la forma infinito menos infinito. Ya está. Perfecto. Resolución. Debemos expresar el límite indeterminado a una de las formas. Bueno, eso es lo que hemos mencionado, ¿no? Porque la regla de Hopita solamente trabaja con una de esas formas, ¿no? Ya, muy bien. Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en este caso, tendremos que utilizar una técnica distinta a la que hemos utilizado cuando es cero por infinito, ¿cierto? Entonces, en este caso, vendría a ser infinito menos infinito. Veamos qué técnica podemos usar. Creo que lo más recomendable es, si tenemos la cosecante de x, utilizar una identidad trigonométrica, ¿sí? Dado que el término que la acompaña es tipo fracción, sería bueno que él también se ponga tipo fracción. Y nada más sencillo que ponerlo como 1 sobre seno de x, ¿cierto? Si tenemos la diferencia de dos fracciones y dado que, ¿no? Dado que las formas indeterminadas que nosotros queremos trabajar tienen una especie de forma tipo fracción, entonces tendríamos que restar estas dos fracciones para que se conviertan en una sola, ¿correcto? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Ya está. Muy bien, restamos ahí y nos quedaría una sola fracción, mira. Ahora tendríamos que ver qué forma tiene, ¿no? ¿Qué forma tiene? Bueno, y en este caso tiene la forma pues cero sobre cero, ¿no? Cero sobre cero, ¿no? Ahí está, ¿ves? La forma cero sobre cero. Muy bien, ya está. Ahora sí podemos aplicar la regla de Hospital, ¿no? Podemos aplicar la regla de Hospital, ¿no? Muy bien. Entonces aplicamos, ¿no? Ahora sí está más sencillo, ¿no? Más sencillo. Muy bien. A ver, veamos. Veamos. Listo. Aplicamos. Ya está. Derivamos arriba y abajo. Perfecto. Esto sería el límite. Bueno, arriba está fácil. Derivada de la variable es 1 menos derivada del seno, coseno. Abajo, no te olvides, es el producto de dos funciones. Sería derivada del primero 1 multiplicado por el seno más el primero por la derivada del seno, que es coseno. ¿Ya? Entonces es la propiedad número 3, ¿no? La derivada del producto. Muy bien. Ya está. Excelente, ¿no? Excelente. ¿Ya está? Perfecto. Cuando nosotros vamos a nuevamente saber qué forma tiene, nos damos cuenta que es cero sobre cero. ¿Está bien? Cero sobre cero. Entonces, en este caso, así como se dice de a golpe, no veo un límite notable. Solamente veo el 1 menos coseno de x y tal vez podría ponerle sobre x al cuadrado y acá también sobre x al cuadrado y tal vez se puede complicar la cosa. Inclusive lo puedo poner sobre x también y también abajo sobre x. Y eso también es un límite notable, ¿no? Arriba me saldría cero y automáticamente abajo creo que ya tendríamos la respuesta, ¿sí o no? Muy bien. Suponiendo que no me he dado cuenta de eso, sigo derivando, ¿no? Sigo derivando. Arriba no hay problema. Abajo, con la derivada del seno, tampoco va a haber problema. Recuerda que el otro sumando que acompaña al seno, ese es un producto. Ahí sí tienes que tener cuidado.
porque tendrías que aplicar la derivada del producto, ¿no? Muy bien, ya está. Entonces vamos a ponerlo acá. Derivamos, arriba, derivada del coseno menos seno por menos más seno y derivada de 1, 0, por eso que nos queda solamente seno de x, ¿no? Y abajo, ahí está lo que les decía, ¿no? Tendríamos que derivar, ¿no? Tendríamos que derivar, o sea, sería derivada del seno, coseno, más derivada del primero sería 1 por el coseno de x, más el primero por la derivada del segundo, derivada del coseno menos seno de x, ¿no? Entonces aquí nos estaría quedando, esto de aquí sería 2 coseno de x y más por menos x seno de x, ¿no? Que vendría a ser lo que está acá. Una vez que hemos llegado a esta parte, nos damos cuenta que en este caso ya prácticamente el problema acabó. ¿Por qué razón? Porque arriba me va a quedar 0. Abajo sería coseno de 0, 1 por 2, 2. Y como esto tiende a 0, listo. Y 0 sobre 2, 0. Bueno, 0, ¿no? Muy bien. Ya. Algunas observaciones importantes. Bueno, en este caso yo he querido seguir derivando. He querido seguir derivando. ¿Sí? Ahí está, mira. ¿No? He querido seguir derivando. Pero también acuérdate que una de las observaciones era que podíamos aplicar artificios, cambios de variables. ¿Verdad? Si tú te das cuenta, después de aplicar, después de aplicar la regla de Hospital a esta parte de azul, el resultado que he obtenido es de la forma 0 sobre 0. Pero tú te das cuenta que aquí yo puedo aplicar algún artificio para que me facilite las cosas y no tener que seguir derivando, porque puede ocurrir que en el transcurso de seguir derivando la expresión sea más larga, ¿no? Entonces, miren, imagínate que yo como estudiante ya cumplí con aplicar la regla de Hospital, pero estoy ahí y me doy cuenta de un detalle, pues, interesante, ¿no? O sea, a veces uno tiene que preguntarse, ¿no? ¿Podré aplicar algún límite notable, cierto? Y la respuesta es sí se puede, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tanto el numerador como el denominador, bueno, la especie de numerador y denominador, por decirlo así, lo divido entre x? Y este es un límite notable. ¿Cuánto vale esto? 0. Entonces acá también lo divido entre x. Es un límite notable. Lo divido entre x. Ya está, mira, a ver, ¿no? Muy bien. Entonces, esto vendría a ser 1 menos coseno de x sobre x, notable, 0. Esto es notable, 1. Coseno de 0, 1. Ya está. Y esto vendría a ser igual a 0. Y me salió lo mismo que el otro, ¿no? Me salió lo mismo que el otro. Ya está. Me salió lo mismo que el otro. Bueno, miren, me salió 0. ¿Ya ven? Por eso, una vez que aplicas al menos por primera vez la regla de Hospital, porque estamos en este tema, ya después lo que sigue, tú tienes que ver la mejor opción, pues, ¿no? Si tú crees por conveniente seguir derivando, bueno, hazlo como en este problema, me salió 0, ¿no? Pero si por ahí hay una idea de poder hacer un artificio para poder utilizar un límite notable, como lo he hecho acá arriba, entonces hazlo. Si por ahí tengo que simplificar algo, simplifícalo. No tengas miedo. Algunos tienen miedo, tienen a hacer eso, ¿no? Muy bien, ya está. Excelente, ¿no? Excelente. Continuamos. Continuamos. A ver, vamos a ponerlo acá. Esto. Listo. Continuamos. Ya está. Muy bien. Tenemos nuevamente la forma infinito menos infinito, ¿no? Se ve interesante, ¿no? Interesante. Listo. Entonces, en este caso, la pregunta sería, ¿no, profesor? ¿Y aquí?
Yo sé que es infinito sobre infinito, ahí está, ¿no? La forma infinito sobre infinito, porque este es un polinomio, lo que está dentro de la raíz cúbica es un polinomio, y cuando x tiende al infinito, todo esto va a tener al infinito, la raíz cúbica al infinito, infinito, y x tiende al infinito, infinito menos infinito. Ya, muy bien. Pero yo quiero que sea de la forma cero sobre cero o infinito sobre infinito. Una idea sería, pues, no, uno dirá, pues, bueno, profesor, ya habrá que racionalizarlo utilizando el factor racionalizante de la cúbica, ¿cierto? El factor racionalizante de la cúbica, ¿no? ¿Verdad? No hay problema. Se podría hacer eso, pero no es necesario, porque el factor racionalizante de la cúbica en realidad es bien grande, ¿ah? No es algo sencillo. Pero ¿qué te parece si con un pequeño cambio de variable hacemos que lo que está en el corchete tenga un aspecto de fracción? ¿Sí? Un aspecto de fracción. Y la mejor manera de hacer eso es haciendo que X tenga ese aspecto. Y lo más fácil para hacer que X tenga el aspecto de fracción es hacerle un cambio de variable. Y en ese cambio de variable, X tendría que ser la inversa de una variable. Y de esa manera tendría el aspecto de una fracción. Ya, interesante. Estas cosas son interesantísimas. A ver, mira. Resolución. Debemos expresar el límite indeterminado a una de las formas, cero sobre cero o infinito sobre infinito, ¿verdad? Muy bien. Sea, ahí está, mira, x me conviene que sea la inversa de una variable, porque de esa manera estaría teniendo la forma de una fracción. ¿Te das cuenta? No? Ahí está, ¿ves? Muy bien. La gran ventaja es que cuando x tenga esta forma tipo fracción, sería bueno despejar la nueva variable que es u, ¿sí? ¿Para qué? Para poder saber a dónde tiende u. Bueno, acá le he puesto directo, ¿no? A ver, yo me refería a lo siguiente, ¿no? Como la nueva variable va a ser u, sería bueno despejar u, ¿no? Y en este caso, u es igual a 1 sobre x. ¿Está bien? Entonces, cuando x tiende al infinito, 1 sobre infinito, ¿a dónde tiende u? A cero. Ya a eso me refería. ¿Correcto? Muy bien. Entonces quiere decir que ahora mi límite cuando x tiende al infinito va a cambiar, porque ya no va a ser x, ahora va a ser u. ¿A dónde tiende? A cero. ¿Ya? A cero. Muy bien. Entonces hagamos eso. Ya, hagamos eso. Perfecto. Reemplazando, ¿no? Reemplazando, tenemos que L es igual. Mira, ahí está. Ya lo reemplacé ya, mira. ¿No? Lo estoy reemplazando acá, fíjate. U tiende a cero. He cambiado, ¿no? He cambiado la variable. Ya no es x, ahora es u. Hemos dicho que x es 1 sobre u. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En la función original lo estamos cambiando todo lo que es x por 1 sobre u. Y eso es lo que hemos obtenido en esta parte, ¿no? Acá. Ahí está. ¿Ya ves? Listo. Ahora podemos observar, ¿no? Ahora podemos observar que aquí podemos multiplicar en diagonal y sumarle 1 y me va a quedar todo sobre u. U por u va a ser pues u cubo y cuando le saque raíz cúbica va a ser solamente u igual que este denominador. ¿Eso qué significa? Que voy a tener dos fracciones homogéneas del mismo denominador u. ¿Y qué tendría que hacer? Restar los numeradores nada más, ¿no? Los numeradores, ¿ya? Muy bien, entonces hagamos eso acá. Mira, ahí está. ¿Ya ves? Un solo denominador que sería u, ¿correcto? Y acá me queda raíz cúbica. Recuerda que he multiplicado en aspa a por u más 1. Ahí está, ¿ves? A por u más 1, b por u más 1, ¿no? Y c por u más 1. ¿Está bien? Ya está. Y mira,
sin tener que haber utilizado el factor racionalizante de la cúbica, hemos obtenido una expresión tipo fracción. ¿Te das cuenta? No, tipo fracción. Y ahora sí voy a ver qué forma tiene. Pues no, qué forma tiene. Y al ver la forma, nos damos cuenta que es 0/0. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos, ¿no? Derivamos. Bueno, ahí sí, la derivada se ve un poquito especial, ¿no? Por decirlo así, porque vamos a derivar el numerador y denominador. ¿Ya está bien? Listo. Entonces, si derivamos el numerador, ¿no? Vendría a ser aquí, esta expresión raíz cúbica lo podemos poner como elevado a la 1/3, ¿no? Entonces sería así, pues, ¿no? 1/3, ya está. Ah, bueno, acá le he puesto directo, ¿no? Ahí está directo. Ah, está todo directo. Ya, bueno, habría que explicarlo entonces. Les decía, si vamos a derivar esta raíz cúbica, ¿no? Vamos a ponerlo así. A ver, vamos a derivar esta raíz cúbica. Porque la derivada de 1 es 0, ¿ya? Así que no me preocupo tanto por eso. En realidad tendríamos que ponerlo de esta forma, ¿no? Listo, acá sería C1 más 1. Ya está. ¿No? Muy bien. Entonces, esto sería elevado a la 1/3. Cuando tú derivas, vendría a ser, pues, ¿no? Bajo el 1/3, copio la base, a 1/3 le quito 1 y por la derivada de la base. Pero la derivada de la base es el producto de tres funciones. ¿Y qué habíamos dicho? Había un método práctico, ¿no? Cuando tienes tres funciones y tú quieres derivar, esto vendría a ser así, ¿no? Como hay tres factores, entonces aquí repites lo mismo tres veces. FGH, FGH, FGH. Lo sumas y ahora sí, derivas. Aquí sería así, derivada para el primero, derivada para el segundo, derivada para el tercero. Y eso es lo que vamos a aplicar acá. Entonces, quiero derivar esto. Derivada del primero, A. Por el segundo, por el tercero. Más. Derivada para el segundo sería B. Entonces me queda así, ¿no? B. Copio el primero y copio el tercero. Más. Derivada para el tercero sería C. Entonces copio el primero y copio el segundo. Ya está, mira, ve. ¿Ya ves? Como esto es negativo, pasaría a dividirse, ¿sí? Pasaría a dividir. ¿Correcto? Ya, muy bien. Entonces, esta expresión que hemos obtenido es lo que estoy poniendo acá. Ya voy a borrar esta parte para poner lo que está aquí. Acá está, mira, ¿ves? Por eso que aquí aparecía el 1/3. Pues, ¿ves? ¿Te das cuenta? Aparecía el 1/3, ¿no? El -2/3 que debería estar arriba, lo estoy pasando al denominador y se vuelve positivo, ¿sí? Y aquí está, ¿ves? La derivada de ese triple producto. ¿Se dan cuenta? ¿No? Como la derivada de 1 es 0, en el numerador ya no se pone. Y como la derivada de u es 1, tampoco ya no se pone ya. Solamente nos quedaría este límite de acá. ¿Correcto? Muy bien. Parece un límite monstruoso en realidad porque se ve bien grande, pero date cuenta que cuando u tiende a 0, hay varios términos que se van a ir haciendo 1, 1, 1, 1, 1. ¿Correcto? O sea, míralo desde ese punto de vista, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí, lo podemos trabajar. Decimos, bueno, cuando u tiende a 0, mira, todo esto de aquí se va a hacer 0 y solamente me queda 1. Todo esto de aquí se va a hacer 0 y me queda 1, pues no. 1 por 1, 1. Por A, A. Nada más me queda A. Entonces aquí también, esto de aquí se va a hacer 0, esto de aquí se va a hacer 0, esto de aquí también se va a hacer 0, se va a hacer 0 y al final solamente me va a quedar A más B más C. ¿Te das cuenta? Y abajo
también todo esto va a ser 0, todo esto va a ser 0, todo esto va a ser 0, 1 por 1 por 1, 1. Elevado a la 2 tercios, 1. O sea que todo esto es 1. Quiere decir que solamente me va a quedar A más B más C entre 3. Entre 3. ¿Ya ves? Entre 3. ¿Ya? Muy bien, eso nos va a quedar. A ver, veamos. ¿Ya ves? Eso es lo que nos queda. ¿Correcto? Muy bien. Ya está. Excelente, ¿no? Excelente. Ya. Ya hemos visto cómo debemos resolver o atacar, mejor dicho, los problemas que son 0 por infinito. Hemos estado viendo los que son infinito menos infinito. Ahora vamos a ver un caso que ya conocemos ya. Ya, esto de aquí hay que ponerle su recuadro acá para indicar que ya terminamos aquí. El otro caso que vamos a ver es, en su momento les dije, ¿no? Todavía no vamos a ver una de estas formas porque necesitamos saber derivadas y con la regla de Hospital mayormente se resuelven estos tipos de problemas. Y ese era el caso 0 a la 0. Ya, el caso 0 a la 0. Entonces, con ese caso 0 a la 0, como ya sabemos derivar y como ya sabemos utilizar la regla de Hospital, entonces tranquilamente lo podemos utilizar para el cálculo de esta forma indeterminada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, veamos. ¿Ya? Veamos. Disculpe. Veamos. A ver, en este caso vendría a ser un límite lateral, ¿correcto? Y de acuerdo a las observaciones que había dicho al inicio, entonces normal, no hay ningún problema. Podemos utilizar la regla de Hospital, ¿no? Podemos utilizar la regla de Hospital. Ya está. Entonces, veamos. ¿Qué forma tiene? Bueno, si x tiende a 0, esto sería seno de 0, 0, pues no. Acá más 0, 0. Y tangente de 0, 0. ¿Está bien? Muy bien. Ya está. Listo. Perfecto. Entonces, nosotros lo que hacemos es, bueno, si tenemos esta forma, 0 sobre 0, tendríamos que ver qué podemos hacer en este caso, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer en este caso, no? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Ah, usted, profesor, ¿y por qué aquí el 0 por la derecha, no? Lo que pasa es que eso es para garantizar que la base no sea negativa. Ya es para garantizar eso, ¿no? Porque tú sabes que si la base es negativa, no se puede hacer eso, ¿no? Porque se corre el riesgo de que haya valores que no existan, ¿cierto? Entonces, más que todo por eso, ¿no? Por eso es que se pone así, x tiende a 0. Entonces ya con esto garantizo que esta base siempre se va a acercar a un 0 por la derecha y por lo tanto, eso significa que es mayor que 0 y estaría cumpliendo una de las restricciones de las funciones exponenciales, ¿no? Que la base es mayor que 0 y diferente de 1, ¿no? Y diferente de 1. ¿Ya? Más que todo por eso, ¿ya? Muy bien. Algunos a veces no se dan cuenta de ese detalle, ¿no? Mira, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? En su momento creo que también les había explicado. Vamos a hacer un artificio, ¿cierto? Cuando tenemos una función elevado a una función, este es el artificio que se utiliza, el número de Euler elevado al logaritmo natural de la expresión que tenemos en este caso. Ahí está, mira. ¿Y cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que la tangente, que está haciendo las veces de la función exponente, pasaría a ser un coeficiente que estaría delante del logaritmo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, acá está. Lo ponemos acá, mira. Ahí está. Este es el límite original. Como es de la forma 0 sobre 0, utilizo el artificio. ¿No? Utilizo el artificio. Ahí está, mira el artificio. Ya lo bajé la tangente al inicio del logaritmo. ¿Te das cuenta? Ya, excelente. Muy bien. Este artificio, ¿qué me permite? Si bien es cierto, el número e, pues ya sabemos cuánto es una constante, ¿sí? Esto de acá ya es determinado, pero lo que es indeterminado es
el exponente del exponencial, pues, ¿no? Ya está. Pero, ¿qué ha pasado? Obviamente, al utilizar un artificio, la forma indeterminada puede cambiar, pero a otra forma, ¿cierto? A otra forma. Y en este caso, cuando vamos a ver la forma que este límite va a adoptar, entonces tendríamos aquí tangente de cero por el logaritmo natural de x más seno de x, ¿no? Y ahí está, mira, cero por infinito. ¿Te das cuenta, no? Cero por infinito. Y mira la importancia de haberlo puesto cero por la derecha, porque el x más seno de x es un argumento positivo para poder aplicarle el logaritmo, mira. Y con eso ya garantizo que estoy cumpliendo que este argumento siempre va a ser mayor que cero, ¿no? Porque es un cero por la derecha. Ya, muy bien. Pero esto es cero por infinito. Y el cero por infinito ya habíamos visto un problema anterior, ¿sí o no? La estrategia que habíamos usado es ponerlo cero sobre cero o infinito sobre infinito, ¿sí o no? Esa fue nuestra estrategia, ¿correcto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a ponerlo así, mira. Ya habíamos visto que no nos conviene a veces ponerlo en realidad el logaritmo como su inverso, ¿no? Para poder derivar. Entonces, la tangente lo ponemos sobre 1 sobre tangente, pero como 1 sobre tangente es conocido por las identidades trigonométricas y eso cuando es cotangente, entonces mejor lo ponemos de una vez sobre cotangente, ¿no? Que es la inversa de la tangente, de la razón trigonométrica tangente. Muy bien. Al tener esto ya está fácil ya, porque vamos a utilizar la regla de la cadena para la derivada de este logaritmo y abajo vamos a utilizar regla básica, directa, ¿sí? ¿No? Directa. Entonces, bueno, ahí no nos hagamos problemas. Ya tenemos la forma que necesitamos, infinito sobre infinito. Muy bien. Luego, derivamos. Arriba y abajo, recuerda que arriba vamos a usar la regla de la cadena. ¿Ya? Ahí está. Ponemos una fracción, debajo el argumento y arriba la derivada del argumento. La derivada de la cotangente sería menos cosecante cuadrado de la variable. Ya está, mira, ve. Excelente, excelente. Perfecto. Ya está. Ahora sí, ¿no? Ya nosotros podemos calcular este límite, ¿no? Este límite. Ah, mira, un detalle interesante, ¿ah? No te olvides lo que te he dicho anteriormente. De esos tres términos que tú estás viendo, 1 más coseno de x más seno de x, menos cosecante cuadrado de x, hay uno que no es cero, que es el 1 más coseno de x. Mira, qué interesante. ¿Y yo qué te he dicho? No lo mantengas porque si tú vas a seguir utilizando la regla de Hospital, eso va a crecer demasiado. Entonces, sepáralo en el producto de dos límites. ¿Sí? Esa es la idea, ¿ya? Hazme caso en eso para que no, para que tu ejercicio no sea muy grande, muy largo. Entonces aquí mira, ¿ves? El 1 más coseno de x lo estoy multiplicando por otro límite en donde sí va a haber la forma cero sobre cero o infinito sobre infinito, ¿sí o no? En cambio, este límite, como su límite es finito, lo pongo a un costado para que no me cause problemas, ¿no? Para que no me cause problemas, porque si no, si yo sigo, me voy a complicar demasiado. ¿Está bien? Entonces, el mensaje es, si tú quieres seguir con la regla de Hospital y por ahí ves algún término que su límite es finito, factoriza eso y ponlo como el límite de un producto. De tal manera que el límite de la expresión que es finita ya lo puedes calcular directo. Y solamente te quedas con un término reducido en donde sí puedes seguir utilizando la regla de Hospital y tal vez va a ser más fácil seguir derivando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que he hecho acá, ¿ya ves? Por eso es que el cosecante cuadrado se le ha puesto como 1 sobre seno cuadrado. Es recomendable a veces no trabajar con tangente, con secante, con cosecante. No es bueno eso. A veces es bueno ponerlo en términos de seno y coseno nada más. Ese también es una recomendación, ¿ya? Muy bien. Entonces la cosecante cuadrado se ha puesto como 1 sobre seno cuadrado y al final extremos y medios y nos queda esta forma de acá. Seno cuadrado de x sobre x más seno de x. Y mira,
Esto es de la forma 0/0 y es fácil utilizar la regla de Hospital para poder derivar arriba y abajo. En cambio, el que tenemos al inicio, eso de ahí está fácil, va a ser siempre 2. Y como le he puesto un menos adelante, entonces va a ser -2, pues, ¿no? Ahí está, ¿ves? -2. Y solamente te concentras en este límite que es 0/0. Derivas, aplicas tu regla de la cadena en el numerador, listo, ahí está, 2 seno de x por coseno de x, y abajo 1 más coseno de x. Y mira, esto de acá ya puedes reemplazarlo. Ya. Como aquí tenemos seno de x y x tiende a 0, entonces esto sería seno de 0, ¿no? Seno de 0, ¿verdad? Muy bien, ya está. Eso es igual a 0. ¿La respuesta es 0? No. Acuérdate, mira, esta flechita de color anaranjadito solamente se ha concentrado en el exponente, o sea, aquí, ¿no? Se ha concentrado solamente aquí. Aquí se ha concentrado, para no estar poniendo el E a cada momento. Ya, solamente se ha concentrado en esto. Ahí, ¿está bien? Como me he concentrado solamente en eso, la respuesta me ha salido 0. Pero el límite que yo quiero calcular sería E a la 0. ¿Está bien? Ya, vamos por partes. Fíjense bien. Listo. Entonces aquí, esto vendría a ser, la respuesta es, L es igual E a la 0 y esto es 1. 1 es la respuesta. Ya, por eso que aquí solamente esta flechita yo lo puse así para concentrarme solamente en el límite 0 por infinito. Como el otro ya era finito, lo he dejado de lado. También para ahorrar espacio, pues no, porque aquí es un poco limitado cuando se pone en la PPT, ¿no? Entonces, más que todo para ahorrar espacio, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ajá, excelente. ¿No? Excelente, ¿está bien? Sí, sí, así es, Aaron, así es. Perfecto. Esas cositas hay que tener cuidado porque a veces algunos ponen, el límite ha sido 0. Ah, qué bien. No. Siempre pregúntate, ¿cuál era el límite que quiero hacer? A L. Y L era E a este límite. Ah, ya, ya. Entonces me falta ponerle el E a la 0 y eso es igual a 1. Pues no, igual a 1. ¿Ya? Excelente. Muy bien. Perfecto. Entonces dice, el E y el logaritmo lo recomienda en los casos de la forma 0 por 1 por infinito. Ah, bueno, claro, al final es una técnica, ¿no? Hay otros autores que manejan otro tipo de técnica, ¿no? No es algo general. Por eso, yo les decía, ¿no? El hecho de que el logaritmo, cuando lo vamos a poner en la forma inversa para derivarlo, me puede traer problemas, pero no quiere decir que yo no lo puedo hacer. Yo sí lo puedo hacer, ¿no? Sí puedo hacerlo eso, sino que optamos de esa manera para poder facilitar las cosas. Pero si yo quiero, lo puedo hacer. Tal vez me va a salir más grande, pero al final voy a llegar al resultado, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? Más que todo es por eso, es por eso. Muy bien. Entonces aquí tenemos un ejemplo del 0 a la 0. Nos faltaría otro ejemplo conocido, ¿no? Esto es el 1 al infinito. ¿Ya? El 1 al infinito. Pero en el 1 al infinito ya tenemos nuestro teorema también, pues, ¿no? Tenemos nuestro teorema. ¿Qué decía nuestro teorema? Nuestro teorema decía que esto es el número de Euler, ¿no? El número de Euler elevado al límite, la base disminuido en 1 multiplicado por el exponente, ¿sí? Entonces aplicamos nuestro teorema. Listo, entonces ahí está, mira, ahí está el teorema. Este límite lo ponemos así, el número de Euler elevado al límite, la base disminuido en 1 multiplicado por el exponente. ¿Te das cuenta? Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Cuando aplicamos este teorema, el exponente ya no va a ser pues de una forma 1 al infinito, ¿no? Como tenemos el número de Euler que es finito, entonces el exponente, después de simplificar, nos estaría quedando así nada más, mira, x sobre seno de x, ¿cierto? ¿Y esto qué forma tiene? Bueno, esto tiene forma 0/0, ¿sí o no? Entonces a esta forma yo le puedo aplicar la regla de Hospital, ¿no? Aunque en este caso no es necesario, ¿no? Porque es conocido, ya, pero bueno, como estamos aplicando la regla de Hospital,
Entonces, a este límite le aplicaría la regla de Hospital. Derivo arriba, derivo abajo. Ya está. Derivada de x1, derivada del seno, coseno. Ya está. Luego, como x tiende a 0, esto sería 1 y me quedaría e a la 1. Y la respuesta es C. ¿Se acuerdan? Aunque aquí no es necesario usar Hospital, ¿verdad? ¿No? Sino que, como estamos en el tema, he decidido usarlo. ¿No? Usarlo. Esa es la ventaja de saber algunos teoremas para facilitar las cosas. Ya. Entonces, ya nos queda 5 minutos. Mañana, ya con esto hemos terminado los casos de la regla de Hospital cuando lo podemos usar. Ya el día de mañana vamos a ver en qué casos no se puede usar la regla. ¿Por qué razón? Porque tal vez no es recomendable, porque se genera algunos ciclos de nunca acabar, ¿no? Tal vez porque cuando uno está calculando la regla de Hospital, regreso al resultado anterior y se vuelve un bucle, ¿sí? O tal vez en algunas ocasiones me da una falsa inducción, ¿ya? Entonces, esos casos, mañana lo vamos a ver, ¿sí? Mañana vamos a ver esos casos que siempre por ahí surgen algunas rarezas y debemos tener cuidado. Recuerda que esto es un teorema y para que se cumpla, se tiene que cumplir, valga la redundancia, las hipótesis. Pero si no se cumplen las hipótesis, yo lo que les he dicho, que no necesariamente se cumple la conclusión. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Ya? Es lo que tenemos que entender. Cuando las hipótesis se cumplen, todas, entonces la conclusión se cumple, a ojo cerrado. Pero cuando una de las hipótesis falla, entonces la conclusión tiene un 50% de que se puede dar y un 50% de que no se puede dar. Tendríamos que hacer otro análisis, ¿no? Otro análisis. Muy bien, listo. Ya está. Muy bien, jóvenes, ahí nos quedamos. Ahora me voy a otra clase virtual, ¿no? Virtual.